vendieron y que hemos comprado históricamente, de entender la democracia como un consenso, donde todos nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Y donde allí se entiende que está el reconocimiento de la pluralidad, con un consenso que es contractual, ¿sí? Y que es simbólico. Y cuando tú hablas de, bueno, en este plano de las ideas y en este plano de la realidad, claro, hay kilómetros de distancia, negro. Y el problema fundamental es que se cierra con la justificación del consenso, de ponernos de acuerdo. Para cerrarse a las convicciones. Se blinda el poder estatal y se concentra para unos pocos. Y entonces por eso la ley termina, si me permiten, dándole la espalda un poco al pueblo y a los sujetos políticos. Y se lava las manos simplemente con la prescripción, con la enunciación textual en la ley. Pero aquí estamos reflexionando, es para llevar una actividad política al plano de lo real, de una reconciliación con el mundo, ¿sí? Y en ese sentido, tenemos que entender la democracia no como consenso, sino como disenso, ¿sí? Una lógica del disenso, una lógica de la diferencia, donde, claro, en el disenso yo me puedo manifestar políticamente. Y como lo dije anteriormente, yo me afirmo. Está bien. Sebas, ¿estás ahí? Yo no ¿Me ven? Ya te veo, listo. Negro, Listo, Sebas. Para que cerremos ya este momento, recordar el planteamiento de Carl Schmitt, de amigo enemigo, ¿sí? Que tengamos claro que también es un vicio y que la concentración del poder y que el abuso del poder tiene que ver con precisamente considerar a unos como amigos y que la ley proteja a sus amigos y se cierre a la otredad, ¿sí? Y ahí mismo automáticamente tenemos que es algo que trabaja Giorgio Agamben, ¿cierto? Y en esa excepcionalidad quedamos nosotros por fuera de la ley. ¿Y quiénes somos De nosotros? vida por Pues fuera de cuando la ley, dices, ¿sí? cuando Por dices en esa fuera de la excepcionalidad, experiencia. Los los sujetos políticos, por eso la actividad política es una lucha por la definición del demos, ¿sí? Y la definición del demos es planteada desde los diferentes actores sociales que componen la sociedad, negro. Entonces, cada movimiento social tiene su concepción, ¿sí? De la libertad política, de la igualdad, y se afirman a partir de unos preceptos, ¿sí? Se afirman a partir de unos predicados. La defensa y la lucha, la protesta, tienen que ver con la defensa de esos predicados. muy bacano eso. Hemos tenido algunos inconvenientes con la transmisión, ¿cierto? Pero digamos que estamos, para quienes recién nos están viendo en la transmisión, estamos Sebas ha planteado 3 momentos de la conversación, ya pasamos el primero, estamos en el segundo, digámoslo así, ¿cierto? Y el primero era aclarar simplemente algunos vicios o errores en la comprensión de lo político, de la idea que tenemos. En el segundo hay una cosa en la que entramos gracias a algunos relatos de Kafka, y es como que, miren, parece que hay mecanismos que se usan, quienes detentan el poder para sostener el poder, ¿cierto? Uno de los que hablábamos con Sebas es, en últimas, la violencia es un mecanismo, ¿cierto? Y creo, Sebas, que podrías ayudarnos a definir un poco el concepto de policía, ¿cierto? Porque por lo menos nosotros, que somos legos en el asunto, pues entendemos policía como alguien vestido de verde con pistola y bolillo, ¿cierto? Pero lo policial o lo policíaco, no sé cuál sea la forma adecuada de expresarlo, según desde la perspectiva en que tú entiendes las cosas, tiene otras implicaciones, ¿cierto? Lo policial o lo policíaco tiene otras formas de darse, ¿sí? Y sería muy bacano que nos ayudes porque ya has dado un poco sobre eso, ¿no? Has dicho que uno de los mecanismos para sostener el poder es que quienes asumen la figura de político, ¿cierto? Que deberíamos ser todos una vez más, dividen, ¿no? Esta dualidad amigo-enemigo, que es muy bacana, que de repente nos puedes contar cómo crees tú que se ve hoy en el contexto colombiano esa dualidad, ¿cierto? Entonces nos has dicho que esa dualidad parece ser una de las formas de la violencia, ¿cierto? Tal vez sería bacano que nos cuentes un poco qué lugar tiene la violencia
¿sí? En este segundo punto de lo policíaco. O sea, ¿por qué la violencia es un mecanismo y parece un mecanismo importante? O sea, ¿por qué es necesaria la violencia? O sea, uno escucha en las redes sociales y en la calle que por favor violencia no, ¿sí? Pero parece que esas súplicas no son escuchadas, y si lo son, parece deliberadamente ignoradas. Sería muy bacano que nos cuentes en este segundo, sí, momento, espacio, sí. Veníamos en un primer momento que es policía, política, el segundo es policía, ¿cierto? Que nos expliques un poco eso, y además que nos amplíes un poquito otro de las cosas que acabas de decir que me parece que son encantadoras, y es el asunto de los predicados. ¿Qué es eso, Sebas, un poquito más? ¿Y por qué los predicados son violentos? Es decir, el lenguaje es también un mecanismo de la violencia. Entonces, cuéntanos un poquito más de estas formas de la violencia, su importancia y sus características. Las formas de la violencia, negro, son múltiples. Falsborda, cuando aborda en su texto sobre la violencia en Colombia, él dice que nuestra situación histórica es una cabeza de medusa, ¿sí? Donde el conflicto ha adquirido muchas dimensiones y donde la escalada de la violencia se ha manifestado de muchas formas. Pero yo quiero decir algo, estas formas empiezan a ser exageradas, empieza a haber un abuso y se empieza a desbordar un poco el poder, precisamente por este afán de unos pocos de conservar y mantener ese poder, que es una lectura clásica de lo político. O sea, cuando Maquiavelo centra la discusión de la reflexión política en el poder, le dice al príncipe, es que vos tenés que pensar que el arte de gobernar tiene que ver en mantener, ¿sí? Y en defender y conservar ese poder. Entonces ahí están los efectos de la dominación, ¿cierto? Ahí está la cuestión de lo que planteábamos como el sometimiento, ¿sí? Y tiene que ver con que estas estrategias también son discursivas, John, ¿sí? Nosotros nos disputamos nuestro cuerpo con el lenguaje, ¿sí? Nosotros siempre estamos jugándonos el pellejo, si me permiten, es con el lenguaje, con esta dimensión de lo simbólico, ¿cierto? Y es fundamental que políticamente podamos enunciarnos, y que la igualdad tiene que ver con reconocer esa posibilidad de que todos los actores sean enunciados y no sean simplemente reconocidos por una ley, por una constitución política, ¿sí? Entonces, claro, es un efecto de poder y que está justificado en la conservación, en la concentración de un poder. Y acá hablamos de una concentración histórica de una oligarquía en Colombia, ¿sí? Ok, ok, muy bacano, como lo expresas cuando dices que nos jugamos el pellejo con el lenguaje, sí, en el lenguaje y con lo simbólico, porque vos pues, en una de los escenarios en los que te he escuchado, has insistido en ese fenómeno, y claro, si lo notamos, pues notémoslo. Nomás esta definición o este cambio de concepto recién, y esto se lo escuché a Natalia precisamente hace poco. Ella escribió un texto precisamente sobre la diferencia semántica, que parece superficial, ¿sí? Que parece que nosotros tomaríamos como una de las tantas gracias del presidente actual, la distinción entre masacre y asesinato colectivo, y cierto. Y entonces, entre esas dos distinciones conceptuales, parece que simplemente es una cuestión semántica, ¿cierto? Y hace poco, hoy mismo, de hecho, le leí a Andrea Aldana un comentario, una periodista pues, que trabaja sobre conflicto, y es, miren que parece que ya aceptamos la palabra vándalo, ¿cierto? Y es como no sé si quisieras contarnos un poco más sobre el punto, pero nos parece, se me hace que es una forma demasiado sutil de violencia. Yo no habría sospechado, o tal vez muchas de nosotras no habríamos sospechado, que modificaciones tan sutiles de las palabras son un mecanismo de violencia para sostener el poder, ¿sí? Porque es que,
claro, muy bacano lo que dices de Maquiavelo, ¿no? Y es que el arte de gobernar consiste en mantener el poder. Y eso, desde los griegos y los 7 contra Tebas y esta vaina, ha sido como hagamos tratos, pero siempre que yo pueda quedarme arriba, me sostendré, que es una vaina loca con el poder. Muy bacano eso. Y claro, hemos creído que la forma de la violencia es con bolillo, con bala, matando gente. Y claro, ante esa no podemos hacer nada, pero no estoy seguro de ante esta otra forma de la violencia que muestras, nos jugamos el pellejo con el lenguaje, ¿cierto? Nos jugamos el pellejo en lo simbólico. Eh, digamos, de cuántas maneras se da, o sea, cuál es el riesgo con aceptar una palabra o la otra. Y no sé si ante ese punto en particular consideres que tenemos algún tipo de alternativa o algo así. Ha sido una estrategia de la comunicación, ¿sí? La política ha tomado la comunicación social precisamente como un dominio del poder y no es fortuito ni es simplemente un desliz ni un lapsus freudiano. Este tipo de errores que vemos por parte del oficialismo, de denunciar los acontecimientos y los sucesos y darle un tinte específico a los hechos. Es una manipulación de las situaciones, es una manipulación y es un juego, ¿sí? Que nos distancia de la verdad, ¿sí? Nos distancia de las posibilidades de acceder a la verdad. Y en el lenguaje negro pues está esa posibilidad siempre de enunciarnos y también de emisor-receptor de la relación en el espacio público, ¿sí? De cómo construimos lo público es precisamente con los predicados, con este manejo del lenguaje, ¿sí? La, sí, Okay. ¿sí? Que está polémica y que está siempre, digamos, abierto a la posibilidad del conflicto social. ¿Sí? A mí me parece que hemos estigmatizado con la noción clásica de democracia, hemos estigmatizado el conflicto y hemos creído que la democracia es un escenario donde todos van cogidos de la mano y donde todos son iguales y se besan y se aman. Nada, ¿sí? Las posibilidades de ser libre en una sociedad están definidas por esta libertad de poder enunciarnos, pero también, ¿cierto? Entendiendo los límites con los otros, que es la cuestión de la ética, el rostro del otro, ¿sí? El rostro del otro predica algo, enuncia algo y se afirma ideológicamente en algo. Entonces, aquí la definición de la política viene a designar, ¿sí? No simplemente una cuestión de medios y fines o de conservación del poder, ¿sí? Aquí es desde la cotidianidad, desde las relaciones más básicas, cómo podemos nosotros construir un tejido social, ¿sí? A partir de la diferencia, que no sea una síntesis de un ejercicio dialéctico, ¿sí? Que es lo que se tomó por la democracia representativa. Es decir, hay un consenso y a partir de ese consenso simplemente se enuncian unos derechos y unos deberes y entonces el ciudadano queda allí, ¿sí? En una experiencia de estar arrojado a una experiencia, a una situación, ¿sí? En la que lo hemos comentado desde el cuento de Kafka, está desprovisto de los mecanismos de participación. Y es que esta estructura política, John, ¿sí? Ha cooptado los mecanismos de poder, ¿sí? Que son por naturaleza en una democracia mecanismos de participación, ¿sí? Y se han convertido en mecanismos de vigilancia, ¿sí? De sistematización de la experiencia, ¿sí? De hasta dónde puedes llegar, de qué es lo que puedes decir en el espacio público, de qué es lo que puedes o no decir, y que hay una cuestión del miedo que juega, ¿sí? Que lo trabaja Naomi Klein, esta cuestión de la doctrina del shock, de infundir, ¿cierto? Un miedo a partir de exhibir esos mecanismos. Eh, hoy, hoy vemos que hay, digamos que cuando el ministro de Defensa salía la semana pasada, lo que tenía que hacer era pedir disculpas, a lo que salió realmente fue a reafirmarse, ¿cierto? En esos mecanismos de poder, en esos mecanismos de dominación, ¿sí? ¿Y dónde entonces están los espacios de la participación? Hay que tener unos conocimientos políticos previos para saber que una acción de tutela le puede decir hoy al país,
Usted tiene que arrodillársele al pueblo, ¿sí? Usted tiene que pedirle disculpas, ¿sí? Usted tiene que reconocer que la cagó y que la cagó muy feo, ¿sí? Ok, muy bacano eso también que comentas, porque parece que, digamos, uno nota, no es difícil notar cierto aire, cierto fantasma que recorre Colombia, ¿cierto? Y es este fantasma de la desesperanza, ¿no? Parece que la esperanza está difícil ver la esperanza de cambio, de que el país vaya mejor. Hace poco no sé en dónde escuchaba esta vaina y parece que ya no queda mucha gente que crea que el futuro va a ser, o sea, que nuestra vida va a ser mejor que la vida de nuestros padres y madres, ¿cierto? Las posibilidades que tenían ellos, no está muy claro que tengamos un mejor país que el que tuvieron ellos, ¿cierto? Parece de hecho que es como una especie de ciclo problemático, ¿no? Y bacano porque si bien es cierto que hay un terreno en el que no podemos hacer nada, por ejemplo, la gente cobarde, ¿cierto? Lo que dices parece que permite reevaluar si no podemos hacer nada, porque el camino que has recorrido en la charla nos has mostrado que si ampliamos nuestro camino de participación, ¿cierto? Nos asumimos políticos también y políticas también nosotras, ¿cierto? Incluso y reconocemos lo que nos has mostrado y es el lenguaje también es una forma de participación política y si por medio del lenguaje o si se usa el lenguaje como un mecanismo de violencia, nosotros sí podemos reevaluar el lenguaje, ¿cierto? Nosotros sí podemos no naturalizar la forma en que nos llamamos, no naturalizar los conceptos que usan, ¿cierto? Y no jugar el mismo juego lingüístico, porque claro, ese juego del lenguaje que compartimos parece que nos obliga a compartir más cosas. Entonces, muy bacano eso que dices y creo que estás abriendo un camino que nos puede llevar a la tercera pues última parte, no porque deseemos cerrar ya, pero pues sí porque podemos avanzar otros punticos para dejar paso a más preguntas. Entonces esa tercera parte la has contado ahí suavezongo, nos has dado pistas para esa tercera parte y vale, ya parece que entendemos gracias a lo que has dicho de cuántas formas se presenta la violencia, ¿no? De cuántas formas. Incluso la narración es una forma de la violencia, ¿sí? Y claro, la pregunta que habría que hacer es, ¿y entonces qué vamos a hacer? O sea, ¿qué alternativa nos queda? ¿Está bien? ¿Qué alternativa nos queda? Y creo que lo que has contado ahí, Songo Sorongo, y es una pluralidad, darle paso a diferentes formas de narrar, o a la diferencia mejor, que ya está marcada constitucionalmente, nos puede empezar a abrir ese camino de las alternativas que tendríamos. Y voy a entrar allí con una pregunta que hace Goyo, ¿sí? Te la voy a leer, ¿vale? Y hay otra pregunta de Daniela Pérez. Entonces, te leo la de Goyo, si quieres nos conversas un poco sobre ella, ¿sí? Dice, ¿hasta dónde es apropiada esa pluralidad política? No pensado en lo ideal de lo político, sino en nuestra realidad, en nuestra vida real. Cuando esa atomización de las fuerzas políticas, esa pluralidad de grupos políticos son justamente, perdón que se me apagó esta vaina, son justamente lo que buscan los grupos hegemónicos para mantenerse. Yo creo que es necesaria la cuestión de una estructura de poder. Es decir, yo creo en el Estado. Yo creo que es una necesidad tener una configuración de un orden social y delimitar el ejercicio, ¿sí? Pero eso no implica que tengamos que llegar a una unidimensionalidad o a una unidad en términos de identidad cultural y en términos de lucha y de resistencia. Yo creo que la atomización es sana y es el ejercicio más claro de democracia en el sentido puro de participación política, ¿sí? No como sistema representativo. Nos hemos estado en la conversación distanciando de ese referente del sistema parlamentario representativo, de lo que puede ser más allá de la formalidad. Entonces, claro, el control social tiene que ver con controlar precisamente esa atomización, ¿sí? Pero es controlar los mecanismos
para que esa atomización pueda participar y pueda adherirse, ¿sí?, a una situación colectiva, ¿sí?, que es el espacio común del que habla Hannah Arendt. Y la construcción de ese espacio común, de ese sentido de lo público, tiene que ver con poner en la escena esa atomización, esas diversidades, que pueden ser menores o pueden tener una representación mucho más fuerte, pero que tiene que ver con garantizar el juego político, el juego democrático, que es este tire y afloje, que es esta tensión entre los unos y los otros en disputa, ¿sí?, por el poder, porque es en el poder, es en las instancias, ¿sí?, que llamamos representativas, donde podemos enunciarlos, ¿sí? Hemos venido diciendo que esta trama del amigo-enemigo empieza a convertirse en una estrategia de comunicación y en una estrategia de propaganda política para la clase que controla el poder, que administra y que detenta el poder, ¿sí? Y cómo podemos desmarcarnos, ya pensando en este tercer momento de las posibilidades, de qué condiciones de posibilidad se abren. No hemos presentado a Rancière como deberíamos presentarlo. Quizás en otro espacio pueda hacer el ejercicio, pero yo les puedo contar que lo que a mí me inquietó la primera vez que leí a este personaje era la forma en la que entendió el mayo francés, el mayo del 68, ¿sí? Toda esta movilización, ¿sí? Fue la salida en el siglo XX del pueblo, ¿sí?, frente a un establecimiento, ¿sí? Fueron las mujeres, fueron los obreros, ¿sí?, fueron los campesinos, fueron todos los actores sociales que hacen parte de ese Estado francés, quienes salieron a las calles en una protesta. Entonces lo que hace Jacques Rancière, y que me causó siempre curiosidad, fue que se desmarcó de la teoría marxista de Althusser, ¿sí?, que ponía al pensamiento crítico y a la resistencia y a la lucha social, la ubicaba en este lugar del partido, como que solo podemos participar y resistir desde la militancia en partidos y desde la sindicalización. La participación es mucho más que eso, John, ¿sí? La participación y la marca precisamente Rancière cuando se desprende de esa teoría marxista y dice, no, no es posible. Y sabes que es algo muy bonito, porque dice, el partido, la cúpula que dirigía el partido de resistencia en el Mayo francés, no tenía ningún interés por las poéticas y por las narrativas de los obreros. No se preguntaba por la poesía de las mujeres, por la poesía de los que trabajaban en las fábricas, y había todo un repertorio de poéticas y de reexistencias de estas personas que enunciaban realmente lo que es la política, la actividad política. Se enunciaban poéticamente y al partido no le interesaba eso porque estaba concentrado en su lucha ideológica, porque estaba concentrado en sindicalizarse, en organizarse. Y lo que pasó con la experiencia del comunismo y con la experiencia de esta otra posibilidad de Estado, pues fue un fracaso porque terminó en la misma lógica de amigo-enemigo, ¿sí? Es decir, hasta lo que fue resistencia cayó en este juego del discurso y en este juego del lenguaje, ¿sí? Y cayó en esos dominios del poder. Y lo que empezó como una participación, una movilización desde los obreros, ¿sí?, se perdió en algo administrativo, en algo jerárquico, en un partido y en una militancia, ¿sí? Entonces, Rancière recoge todas estas estéticas y dice, esto es lo que deberíamos estar estudiando, esto es lo que le deberíamos estar mostrando al mundo, esto es lo que debería estar visible, lo que esta gente siente en una fábrica cuando trabaja, la forma poética en la que lo anuncian. Son citas hermosas, John, son citas de madres que en el fragor de su trabajo y de su lucha, de su imposibilidad de ser y denunciarse, escribían y todo lo guardaban, ¿sí? Es decir, los sujetos políticos se recogían en los lugares domésticos. Hay un miedo a salir y a enunciarse. Sentimos ese miedo hoy. No podemos poéticamente enunciarnos porque somos ridiculizados o porque quedamos siempre por fuera de un tipo de poder, ¿sí? Muy, muy bacano eso. Sería, bueno, no sé si tengas alguna de esas citas, pero claro, cuando Goyo hace la pregunta, pues claro, es muy,
la pregunta coincide mucho con la realidad, ¿cierto? Yo no estoy asumiendo que sé cuál es el interés de Goyo, la intención de Goyo, pero claro, la pregunta sobre es que esta pluralidad de partidos políticos, ¿cierto? De partidos políticos es lo que ha dividido el poder político, ¿cierto? De la oposición, si es que hay una oposición, hay varias oposiciones en Colombia, pero claro, entonces cuando tú cuentas en los inicios de la conversación que, que es importante la pluralidad y tales, ¿sí? Entonces, la pregunta de Goyo es bacana porque pues, me parece no es difícil coincidir con ella y es el temor que muchos tenemos y que muchas tenemos cuando cerca de elecciones se presentan 5 personas, 4 personas que parecen de la oposición, si se quiere, ¿cierto? No estoy seguro que la palabra sea oposición, y se presentan 1 o 2 candidatos que vienen de la misma camada histórica, ¿cierto? Entonces uno, claro, la pregunta o la duda, la curiosidad de Goyo es muy fácil de compartirla y es que esa pluralidad ha hecho que, si bien es cierto que se defiende la variedad de perspectivas, pero parece que no es efectiva, ¿cierto? Parece que no logra concentrar una fuerza que le haga contrapeso, pero lo que vos respondes me parece encantador porque es que no estamos hablando con la referencia que haces y es que no es una militancia de partidos. Y creo que la respuesta que das tiene todo que ver con lo que nos dijiste en el primer momento, ¿cierto? Y es que es que no se milita en un partido, la única forma de militar no es un partido político, es que milita al obrero, milita a la mujer que está trabajando encerrada en su casa. Y entonces creo que aquí parece que estás conectando la respuesta a Daniel Ariza o la expedición que hace Daniel Ariza, ¿cierto? Y es ese concepto que has usado en toda la charla, que a veces es tan difícil agarrar, que es estética, ¿cierto? Creo que lo vinculas bacano al final y es bueno, en este desarrollo y es, claro, es la experiencia, ¿cierto? La forma de asumirse, de asumir su cotidianidad de las mujeres, de los indígenas, de los obreros, de los pobres, ¿cierto? Y de los discapacitados y de todos los que tenemos, digámoslo así, alguna diferencia y alguna desventaja frente a quienes detentan el poder. Esas experiencias no son escuchadas, ¿cierto? Y esa forma de relatar la realidad no son escuchadas. Entonces, muy bacano eso que manifiestas y me parece que puedes, si te parece, contarnos un poco más porque parece que hay que algo que dijiste ahorita, que ya te lo voy a contar, ¿cierto? Sí, nos puede permitir algo. Pero antes de decirte esto, y es, nos estás mostrando que hay una pluralidad de militancia y asumirnos como seres políticos, pero en el silencio, en lo callado, porque no se nos escucha, y yo no hablo por mí, la verdad, hablo por gente que en serio padece con mucha más fuerza la opresión política. Esa experiencia no se escucha por un lado. Por otro lado, tú planteaste ahorita que hay una especie de sistematización de la experiencia y me pareció que no desarrollaste esa idea y que vale mucho la pena desarrollarla. Entonces, antes de que nos cuentes un poco sobre esos 2 puntos, te voy a leer una serie de preguntas que están planteando quienes nos están viendo y escuchando. Entonces, va una que tiene que ver con un comentario que hiciste antes, ¿sí? Si te parece, te voy a leer los 3 comentarios, ¿sí? Y nos cuentas un poco, conversas un poco con quienes nos escriben y podemos proponer una especie de cierre de esta conversación en el que nos comentas un poco esta vaina de la sistematización de la experiencia y de las alternativas que nos quedan en últimas, ¿cierto? Daniela Pérez dice, pregunta, ese señalamiento de una oligarquía de los poderosos no significaría admitir el conflicto, pero solo si ganamos nosotros, ¿sí? Tal vez aceptar el conflicto es aceptar que los que llamamos poderosos han venido ganando. Sí, muy bacano ese, claro. Sí, sí. Nelson Tejada dice, me parece que todo lo que están diciendo está bien. Y es verdad que a través de los medios nos vigilan, pero cuando alguien intenta hacer algo, todos deberíamos de unirnos para lograr un algo. ¿Sí?
Y Álvaro González dice: la pluralidad política o de partidos políticos lamentablemente no garantiza la representación de la voluntad general del pueblo. Lo único que parece ocurrir es que aquella parte que gana defiende sus propios intereses. Así, no importa si gana uno u otro, porque en principio no comprenden su obligación con los ciudadanos. Listo. Frente a lo del juego político, me parece que sí, me parece que hay que admitir que esto es un juego, ¿sí? Y que la consecución del poder es un juego y es un conflicto y es una disputa permanente. Jacques Rancière habla, negro, de entender el acto político como precisamente nos jugamos la cuestión de lo sensible y de lo inteligible en el mundo. Yo recuerdo el título de Milan Kundera, La fiesta de la insignificancia, me parece un título genial y es precisamente que opera eso, ¿sí? Que cuando juegan con el discurso desde las lógicas del poder, ¿sí? Hay una idea de jugar con la insignificancia de las cosas, de dejar que las cosas pierdan sentido, pierdan definición, ¿sí? Y nos entregamos a una unidad política y nos entregamos a una centralidad del poder que empieza a definir nuestra experiencia de la vida, la empieza a sistematizar, ¿sí? Yo creo en la posibilidad de que cuando entendemos que la realidad es tan compleja y es tan difícil, yo creo que entendemos que la dimensión estética es la posibilidad que todos podemos tener desde la pluralidad de refutar la crueldad del dolor, ¿sí? De que podemos refutar esto discursivamente, así no tengamos el acceso al poder, así no tengamos la posibilidad de estar en las instancias decisivas, sí podemos refutar desde nuestros lugares, ¿sí? Esos dominios y ese ejercicio sobre nuestros cuerpos, ¿sí? Hay una fiebre, ¿sí? Que es algo que se repite mucho en Pavese, ¿sí? Hay una fiebre y hay una borrachera en esto de lo social, negro, y es una experiencia a entregarnos precisamente a esa estatalidad. Nos sentimos agotados, ¿sí? Es un contexto que nos agota, y entonces en ese agotamiento decidimos entregar el poder que tenemos por constitución. Es que olvidamos que somos soberanos, ¿sí? Y que tenemos la posibilidad de constituir sociedad, ¿sí? Y que la constitución tiene que partir del pueblo, no tiene que ser una sistematización a partir de un régimen, ¿sí? No tiene que ser una imposición. Pierre Bourdieu habla de la reproducción de lo social y esta docilidad que nosotros presentamos ante un poder, ¿sí? Ante un poder que es injusto, ¿sí? Y que es severo, y claro, entramos en una reglamentación de la vida, en una cuestión de registro, de dominación, de tener que estar siempre inscritos a esa forma de poder particular, ¿sí? Entonces, la sistematización, la lucha social tiene que ver con desistematizarnos, ¿sí? El pensamiento de colonial latinoamericano hoy, todos los procesos sociales latinoamericanos hoy se piensan en esa sintonía, y es que hay que luchar ante un colonialismo interno, ¿sí? Que es principalmente una estructura de lenguaje, ¿sí? Y que esa dominación está instalada a partir de esas formas de discursos particulares, ¿sí? Estás No sé diciendo si muchas cosas. respondí, no sé si respondí. ¿Cuál era tercera pregunta, negro? La de Álvaro es más que una pregunta, es como una afirmación, si se quiere, y es, el asunto es que la pluralidad política, la vuelvo a leer, la pluralidad política o de partidos políticos lamentablemente no garantiza la representación de la voluntad general del pueblo. Lo único que parece ocurrir es que aquella parte que gana defiende sus propios intereses. Así, no importa si gana uno u otro, porque en principio no comprende su obligación con los ciudadanos. Y hay una, tú recuerdas en Walter Benjamin, en las tesis de la historia, que él utiliza el concepto de reproductibilidad. Cuando hablamos de sistematización, es que estos vicios que venimos enunciando
se reproducen una y otra vez en la configuración del orden social, ¿sí? Y entonces sentimos que el contexto siempre estamos al límite. Una cuestión, tú ahora hablabas de que los contemporáneos, ¿cierto? Siempre se sienten en el límite, en el precipicio, es decir, en un estado crítico, de que entender de que todo pasado fue mejor, de que las posibilidades estaban mucho más claras y no es tan así. Digamos, la situación de los contemporáneos siempre está al límite, es precisamente porque nos exige una interpretación política, ¿sí? Y que nos estamos jugando los límites precisamente a partir de lo político, ¿sí? Del reconocimiento de lo político. Pero hay un desuso, hay una cuestión de entenderlo como una inutilidad, ¿sí? Como algo que no nos compete y el gobierno claramente instala unas capacidades, ¿sí? Y le dice al ciudadano, si vos tenés estas capacidades, podés acceder a estas instancias, podés acceder a estos capitales económicos, a estos capitales culturales, a estos capitales sociales, ¿sí? Y entonces nos tenemos que jugar, por eso decía el pellejo, en una competencia, ¿sí? En el campo social, donde estamos con los otros compitiendo. Y a mí me parece muy maluca eh, un concepto, es problemático un concepto que hemos incorporado en las universidades y en los estándares de educación del país, y es la cuestión de las competencias, ¿sí? O sea, nos educan para competir, para entender que hay unos capitales allí puestos en juego y que debemos ser sujetos de rendimiento, como dice Byung-Chul Han, ¿sí? Que estamos obligados a ser sujetos de rendimiento en unas cosas dadas, ¿sí? Que no son dadas. No podemos construir, ¿sí? Entonces, que nuestros proyectos de vida, ¿qué estamos construyendo? Y nos dicen que la participación es para construir una sociedad colectivamente. Sabemos qué significa ese proyecto político, ¿sí? Nosotros entendemos ese proyecto, nos comprometemos con ese proyecto. Creo que no, nos comprometemos con los proyectos individuales, con lo que enunciaba la última reflexión que tú citaste de quienes nos están acompañando, y es esto, de que la pluralidad es el hecho de los hombres, ¿sí? Eso lo dice Hannah Arendt, de que el hecho de la pluralidad es lo que le compete a los hombres, ¿sí? Voy a hacer, dijiste, realmente has dicho muchas cosas que no sé si sea mi impresión, pero que me parece que logran armar algo, ¿sí? Las voy a sintetizar o a expresar y te propongo ir cerrando la conversación, ¿cierto? Es decir, las voy a unir un poco y nos cuentas algo más sobre una pregunta que te voy a dejar sobre el papel, ¿sí? Bueno, no papel, sobre la pantalla, ¿sí? Y pues te propongo cerrar ahí la conversación y ya, si hay más preguntas, pues ya que charles con las personas que quieran preguntar. Y es, citaste a Milán Kundera y me parece que lo que nos dijiste, a mí se me hace que tiene mucho sentido mmm, con algo que hemos especulado con amigas y amigos, y es sobre la torpeza de ciertos mandatarios y mandatarias, ¿cierto? Yo he tenido experiencia, nosotros hemos tenido experiencia con gente que nos ha dirigido que parece torpe, ¿sí? Que se asume torpe y torpe tontos y tontas, ¿cierto? Que actúan, parece irracionalmente. Y esa idea de torpeza de quien nos dirige y a la vez el hecho de que no queda nada por hacer, son dos elementos, fundamentalmente la torpeza, que ha sido como la campaña de quien nos dirige ahorita, ¿cierto? Es como hemos sido testigos de alguien evidentemente torpe, ¿cierto? Yo no sé si es intencionalmente la figura de torpeza o no, yo apostaría que sí, pero yo no sé del tema, ¿cierto? Pero el hecho de que nos hayan presentado ahora a un personaje tan evidentemente cómico, ahora que tú lo dices, lo de Kundera, parece hermosa la idea, ¿cierto? Y es que esto es una fiesta de la insignificancia
Y claro, parece que hay una especie de distinción, ¿cierto? Sí, de asumir que ya la política no importa, o sea, que es un terreno en el que no vale la pena decir nada. Quienes tenemos algún interés en política somos testigas y testigos de una ridiculez constante y brutal, como conectas la idea a lo que dices, y es que esa insignificancia de lo que ha hecho es que no, entre otras razones o entre otras de las cosas que ha causado, es que nos distanciamos de lo político, ¿cierto? Y el distanciando de los políticos implica permitir N cantidad de cosas porque asumimos que lo político es un lugar en el que no tiene lugar nada, o sea, que no tiene ocasión nada, no vale la pena ni siquiera pensar en eso porque está lleno de mofas y de payasadas, ¿sí? Y brutal pensar que eso puede ser intencional o que, como lo dices, parece que es en efecto intencional, volver lo político un terreno de la insignificancia para nosotros. Y claro, como alternativa parece que nos dejas ante este concepto que ha sido tan llamativo para quienes han intervenido, ¿sí? Y es, ante esta pluralidad, es que es una pluralidad incluso de la narración de la realidad, de la explicación de la realidad, porque nos han sistematizado, como dijiste, la experiencia. Entonces celebramos el Día de la Raza, celebramos el descubrimiento de América, ¿cierto? Qué loco celebrar eso, ¿sí? O sea, qué loco que no comprendamos muy bien qué significa esto de la raza. Tengo un amigo al que hemos invitado a este espacio, esperemos que nos acompañe, Alejandro Chindoy, que insiste en llamarnos eurocriollos, ¿cierto? Y claro, el asunto fundamental es, hay una forma de la resistencia, ¿sí? La pregunta que te voy a dejar, que te planteo, pues como dejarte ahí para que nos cuentes un poquito más sobre eso, la advierto un poco las respuestas que ya has dado, ¿cierto? Ante la pregunta de Sebas, ¿qué nos queda? ¿Sí? Huevón, ¿qué hay por hacer entonces? ¿Sí? Es la desesperanza total, yo no sé, ¿cierto? Pero tú has dicho cosas que son alternativas, ¿sí? Y es, podemos refutar los lugares en los que estamos y refutar el discurso. Y esta vaina que dices de la lucha social tiene que ser con desistematización, desistematizarnos, tiene que ver también con lo que nos has presentado superficialmente, porque hoy no es el escenario de esa conversación, como luchar en contra del colonialismo interno, ¿sí? Y brutal, yo no sé si entiendo bien a qué te refieres con eso, y esto hace parte de lo que nos gustaría escuchar de vos, y es, claro, es que tiene que ver con la explicación que nosotros hemos dado de lo que somos. Hace poco le escuchaba una conferencia a Carolina Sanín cuando dice, es que hemos dicho es que los españoles nos conquistaron. Y ella dice algo que que cuando yo lo escuché, yo dije, qué mierda, y es que ¿cuáles los españoles somos nosotros? Mírense, ¿sí? O sea, ustedes indígenas, yo indígena no soy, ¿sí? Es decir, los españoles nos conquistaron, qué pena, usted es el español, ¿qué idioma habla? ¿Cierto? Yo sé más palabras en inglés que no sé más de 5, ¿sí? Que en quechua, ¿cierto? O que en arhuaco, ¿cierto? Yo no sé, mi forma de explicar el mundo tiene menos de lo que se supone que defiendo que de lo que ataco. Entonces, esta vaina de luchar contra el colonialismo interno me parece bacano que sea parte de la defensa que haces y creo que tal vez tenga algo que ver con la respuesta que diste vedadamente a Álvaro. Cuando Álvaro dice, es que en principio no comprenden su obligación con los ciudadanos, hay otra alternativa que parece que estás dejando, y es que nosotros los ciudadanos y las ciudadanas tenemos una obligación política con nosotros primero, ¿cierto? Claro, Es que no es claro. solamente ellos tienen obligación con nosotros, sí, en efecto la tienen, por supuesto, pero parece que no hemos empezado a cumplir nuestra obligación política, que de entrada tiene que ver con la explicación que damos de la realidad. Tenemos una explicación europea de la realidad latinoamericana, ¿sí? Y no hemos escuchado, y esto creo que también se lo escuchaba a Sanín, o no me acuerdo a quién se lo escuchaba, y era, ¿qué pasará el día que los indígenas cuenten la historia? Que leamos la historia contada por los pueblos indígenas, ¿sí? Que empezaremos a creer de lo que somos, ¿sí? Entonces, esto lo digo todo porque es lo que tú dijiste, estoy simplemente sintetizando un poco lo que dijiste y que queda como alternativa, como tarea nuestra, y simplemente quisiera que nos cuentes un poco, porque parece
que has reducido un poco, ya nos has traído a la tierra, al ethos, ¿sí? Y es qué más alternativas nos quedan, ¿sí? Frente a todo el panorama que tenemos como el escenario político, ¿cierto? Y que tiene que ver el ethos con eso, ¿sí? Y con eso, digamos así, yo me despido y podríamos empezar a escuchar tu conversación. Si alguien más tiene preguntas, entonces empiezas a conversar con la gente que quiera conversar contigo, ¿te parece? Negro, yo quiero compartirles esto, que no quiero que se me escape, quiero compartirles esta cita y que tiene que ver con lo que vienes planteando. Dice, ¿para qué seguir haciendo como que tenemos Estado? Pregunta el escritor José Ignacio Cabrujas, cuando lo consulta la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado venezolano, si el Estado es un esquema de disimulos. Venezuela, explica José Ignacio, se fue creando como un campamento, habitado primero por tribus errantes y luego por españoles que la usaron como sitio de paso en la búsqueda del oro prometido de Potosí o El Dorado. Con el progreso, con la idea que nos han vendido Latinoamérica del progreso, como puerta a la modernidad, lo que se hizo fue convertir el campamento en un gigantesco hotel, y esta metáfora me encanta, en el que los pobladores se sienten como huéspedes y el Estado es un gerente, ¿sí?, en permanente fracaso a la hora de garantizar el confort de sus huéspedes. Vivir, es decir, asumir la vida, pretender que mis acciones se traducen en algo, moverme en un tiempo histórico hacia un objetivo, es algo que choca con el reglamento del hotel, con este régimen del poder que venimos criticando. Puesto que cuando me alojo en un hotel, no pretendo transformar sus instalaciones, ni mejorarlas, ni adaptarlas a mis deseos, ¿sí? Es decir, no me interesa ese territorio, no estoy estableciendo una relación con el espacio y con el tiempo. En algún momento se pensó que era necesario un Estado capaz de administrarlo, un conjunto de instituciones y leyes para garantizar un mínimo de orden, ciertos principios elegantes, apolíneos más que elegantes, mediante los cuales íbamos a pertenecer al mundo civilizado. Habría sido más justo inventar esos artículos que leemos siempre al ingresar en un hotel, casi siempre ubicados en la puerta. ¿Cómo debe vivir usted aquí? ¿A qué hora debe marcharse? Favor no comer en las habitaciones. Queda terminantemente prohibido el ingreso de perros en su cuarto, etcétera, etcétera. Es decir, un reglamento pragmático y sin ninguna melindre principista. Es su hotel, disfrútelo y trate de echar la menos vaina posible, ¿sí? Podría ser la forma más sincera de redactar el primer párrafo de la Constitución Nacional. Esta metáfora del hotel es un espacio habitado en el que sentimos que no nos pertenece, ¿sí? Donde hay una desligazón y entonces el sujeto político queda desprovisto de la acción política, ¿sí? Y no se afirma en el territorio negro. A mí me preocupa el Quindío es porque no estamos conectándonos con el territorio y a las administraciones no les importan porque es una clase que busca el poder y que busca el poder para sus negocios, ¿sí? Pero nos estamos desligando del territorio y lo estamos perdiendo, ¿sí? Y ya sabemos la amenaza que hemos visto sistematizada frente al territorio, la explotación y demás. Y es porque también hemos pensado esto como un hotel, ¿sí? Como un gran hotel en el que nos preocupa simplemente la libertad y las instalaciones puestas a nuestro gusto y a lo que podamos hacer de ella. No, si defendemos la pluralidad aquí es porque todos estamos comprometidos en la construcción de este tejido social, en la defensa del espacio público, ¿sí? Y mi defensa y la posibilidad con la que yo quiero cerrar es que luchemos todos por ese reconocimiento de la pluralidad, ¿sí? Que nos juguemos en lo que hacemos, con un espíritu, con una entrega en lo que hacemos día a día, a que en esas acciones de nuestra cotidianidad estemos siempre dándole un espacio a la pluralidad, ¿sí? A abrirnos al rostro del otro, ¿sí? El enemigo, la relación amigo-enemigo en la política que planteaba Carl Schmitt se cierra al rostro del otro, cierra las puertas de la ley al rostro del otro, ¿sí? Yo les agradezco, no sé, entonces quedo negro atento a los comentarios o a las reflexiones, Muchas pero gracias, Sebas. no quería cerrar sin compartirles esa cita. Muy bacano, muy bacano. Nelson Tejada dice, yo creo que otra de las palabras que sirven es
normalizar. Nos han normalizado que el gobierno debe ser como es ahora y que no podemos hacer un algo para cambiarlo. Byung-Chul Han dice, puede ser en esta pluralidad de las formas de las que tú hablabas ahora de la violencia, se puede dar en un exceso de positividad o se puede dar en un exceso de negatividad. Y cuando la gente resiste, pues la práctica allí de poder, la práctica de violencia es desde la negatividad y es negando el otro, es negando la posibilidad política al otro. En el exceso de la positividad es cuando vemos una unidad, una uniformidad en las formas de ser, cuando no es posible ser diferente en una sociedad y se empieza a homogenizar, ¿sí? Donde se cierra lo heterogéneo y empezamos a ver una unidimensionalidad. Qué chévere. Daniela Ariza dijo, pues habló de un concepto de Rancière, dice, lo interesante de Rancière es la soberanía innata a lo humano. Sí. Es bellísimo, ¿sí? ¿Y qué significa eso, Sebas? Tenemos la política a nuestra disposición y que la estamos practicando inconscientemente o cínicamente o sin darle una utilidad, pero que la estamos practicando, ¿sí? Lo importante de estos espacios que ustedes han construido aquí es que abren un tipo de reflexión frente a las posibilidades que tenemos de ser, ¿sí? Y nos invitan a tener claro que somos sujetos políticos, pero que hay que poner la acción, ¿sí? Hay que ponernos en acción y que hay una multiplicidad de formas de actuar y de definirse políticamente. Muy bacano, muy bacano. Sí, pues vale, yo creo que es todo, Sebas. Entonces, muchísimas gracias, hermano. Creo que hay muchos conceptos ahí puestos sobre la mesa que vale la pena mucho revisar. Y no, pues gracias por aceptar la invitación y por acá bienvenido siempre y gracias a las personas que nos acompañaron hoy. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, que esté muy bien. Chao.